Para dar inicio. Muy bien. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los asistentes al día de hoy. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Víctor Alfonso Aguilar Ramírez. Soy asesor compa aquí de la empresa Asesoría Integral Aldi. El día de hoy les traemos una presentación un tanto compleja, pero la vamos a dejar un poco corta por cuestiones de las limitantes de que el sistema compa aquí todavía no tiene estas modificaciones que les vengo a presentar o les vengo a comentar el día de hoy. El día de hoy vienen referente a lo que son cambios en el complemento de carta aporte. Para esto vamos a tener que tener una idea de qué es una carta aporte. Una carta aporte principalmente se le considera lo que son los documentos de traslado de una mercancía, la cual no es la venta como tal. Es un documento que completamente va en ceros, era un documento que iba completamente en ceros, donde se informaba la mercancía que se estaba transportando de un punto a otro punto. Eso era lo que se consideraba una carta aporte a grandes rasgos. Iba básicamente acompañada de lo que es su documento de ingreso, que es la factura, para amparar lo que es el transporte de dicha mercancía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, complemento de carta aporte. Importante, el complemento de carta aporte se incorpora al CFDI de tipo traslado para acreditar la posesión de las mercancías, brindando información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. Los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancía por los distintos medios de transporte podrán emitir un CFDI de tipo ingreso, que es la factura convencional que ya conocemos, incorporando el complemento de carta aporte con el que se podrá amparar la legalidad de la posesión de las mercancías durante el traslado desde el punto A a punto B. Básicamente lo que les comentaba al inicio, de que anteriormente era considerado un documento completamente independiente de lo que es la factura, ahora ya va a ser un complemento adicional, como lo viene siendo el complemento de comercio exterior, el complemento educativo, etcétera. Va a venir incorporado a lo que es el XML de ingreso, o bueno, va a traer ciertas características que va a traer el XML del tipo ingreso. Vamos a ver estos 3 puntos importantes. Número 1, que es de uso obligatorio para los contribuyentes que realicen transporte de bienes y mercancías en territorio nacional. El complemento de carta aporte inicia la vigencia con valor del 1 de junio del 2021, el pasado 1 de junio de este año, y es obligatorio transcurridos 120 días naturales posteriores al día siguiente del inicio de su vigencia. Quiere decir que aproximadamente tenemos 4 meses adicionales de lo que es el inicio de su publicación para que empiece a ser obligatorio para todas esas personas que emiten o hacen este tipo de actividades de transporte de mercancía o bienes. Para el registro de datos solicitados, el complemento de carta aporte se podrá utilizar lo señalado en el instructivo de llenado. Bien, entonces estos 3 puntos tenemos que tenerlos muy en claro, quiénes están obligados, a partir de cuándo, y que vamos a contar, al igual que con cualquier otro complemento, un instructivo de llenado para los diferentes apartados del XML de este tipo de documento. Vamos a contar con apoyo de lo que es el SAT, un catálogo de complemento donde vamos a poder consultar las claves y descripciones de los datos a utilizar en la factura, que, por ejemplo, como lo viene manejando desde el anexo 3.3, lo que es un catálogo por ejemplo, tipo de transporte, destinos, etcétera. Preguntas frecuentes, en la cual vamos a poder consultar las preguntas de mayor frecuencia por parte de los diferentes contribuyentes, donde no se aclara al 100% en la guía de llenado o en el estándar del complemento. Estas son preguntas que nosotros podemos llegar a consultar en caso de llegarlas a tener. Y por último vamos a contar con lo que es el instructivo del llenado y la consulta, este sirve para consultar todos los apartados del documento con complemento de carta aporte. Viene básicamente estipulado nodo por nodo, qué dato es el que debemos de llenar, en qué casos y con qué información. Esto para evitar algún tipo de error al momento del llenado de este tipo de documento.
No sé si hasta aquí existe alguna duda con lo que es esta parte de lo que llevamos. Hasta el momento hemos visto lo que es la carta aporte, lo que fue, lo que va a ser y cuáles son los datos que nos va a proporcionar el SAT para poder realizar el llenado de este tipo de documento. No, muy bien. Entonces, continuamos. Dentro de lo que es el apartado del catálogo, va a venir en formato de Excel, dividido por hojas, los diferentes tipos o catálogos que va a traer este complemento. Vamos a encontrar todos van a empezar con C-bajo, vamos a encontrar el C de transporte, que es básicamente el tipo de transporte con el que se traslada la mercancía. Tipo de estación, las estaciones donde van a poder descargar lo que son las mercancías, el listado también de las estaciones, las claves de unidad y peso, las claves de producto y servicio CP, materiales peligrosos, también por código y catálogo, tipo de embalaje que manejaría el producto, tipo de permiso, 3 catálogos de colonias, catálogo de localidad, de municipio, subtipo de remisión y configuración de autotransporte. Igual vamos ahorita a ver al final lo que es un XML un poquito más, cómo se tendría que ver lo que es la estructura del mismo con este tipo de complemento. Igual vamos a ver algunos de los diferentes tipos detallados de cómo vienen explicados en lo que es el instructivo de la guía de llenado. Vamos a ver lo que es el catálogo de configuración marítima, clave de tipo de carga, contenedor marítimo, número de autorización naviero, transporte aéreo, contenedor, tipo de carro, derecho de paso, tipo de servicio y clave producto STCC. ¿Sí? Vamos a irnos un poquito a lo que es la estructura de la guía de llenado, donde se va a incorporar lo que es el complemento de carta aporte. Para eso nosotros podemos consultarlo en el instructivo, tal cual es un PDF especificado por aproximadamente 70 y tantas páginas, los diferentes nodos. Vamos a ver, por ejemplo, sección de comprobante, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el detalle de la versión, que se deberá especificar que es un valor de versión 3.3 por la cuestión del anexo 20 de la factura. El apartado subtotal, donde debe de ser, si el campo es tipo de comprobante traslado, no se deberá de registrar un valor igual a 0. El tipo de moneda, de que el tipo de comprobante que si es valor AT, con un valor T traslado, este campo deberá de registrarse con valores XXX, y si el campo tipo de comprobante contiene un valor tipo ingreso, el campo debe de contener un valor diferente al de XXX. Esto quiere decir de que la moneda, si existe en el tipo de documento traslado, no deberá especificarse tal cual, sino solamente se deberá llenar con estos 3 caracteres de X, o si el documento es un tipo ingreso, se debe especificar tal cual la moneda en la que se está generando el documento. El total, de que en caso de que el comprobante sea de tipo traslado, se debe registrar en valor 0, y si es de tipo ingreso, se debe especificar el valor tal cual del total. En la sección receptor, los datos más importantes o relevantes que con los que nos vamos a topar son el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, que dice que si el campo de tipo comprobante contiene el tipo traslado, este campo debe contener el valor XA XX01010100. En otro caso, se podrá capturar el RFC del cliente siempre y cuando se encuentren en la lista de RFCs inscritos no cancelados del SAT. El RFC, si el campo de tipo de comprobante contiene un valor I, que es de ingreso, y cuando no se utilice el RFC genérico, el RFC debe de ser de la lista de RFCs inscritos no cancelados. Esto quiere decir de que el comprobante puede ir si es de traslado, forzosamente tiene que llevar lo que es el RFC genérico,
Y en caso de ser de tipo ingreso, puede llevar ya sea el RFC genérico o puede llevar lo que es el RFC de la factura, siempre y cuando no esté en la lista de inscritos no cancelados del SAT. El uso del CFDI, si el campo es de tipo traslado, se deberá de registrar igual a 0, quiere decir que no deberá llevar valor del CFDI. En la sección de carta aporte, vamos a ver que en esta sección, para incorporar el comprobante fiscal digital por internet, la información relacionada a los bienes o a las mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio, por lo que se transportarán, ya sea por vía terrestre, carretera federal o líneas férreas, marítima, fluvial. Además, debemos de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, en el CFDI. Deben de existir una sección de carta aporte si el campo de tipo comprobante tiene un valor distinto al de ingreso o traslado. Esta sección no deberá de existir. Esto básicamente lo que quiere decir es de que debemos de, si la factura no es un documento de ingreso o no es un documento de traslado, hablando si es un documento de nómina, una nota de crédito, que es un documento de egreso, o un documento de REP, recibo electrónico de pago, en ningún momento se debe de especificar o agregar este complemento de carta aporte. Este complemento solamente es de uso exclusivo para documentos de ingreso y para documentos de traslado. La versión que debe de especificarse de complemento debe de ser valor 1.0. Los valores marcados con asterisco que vengan en lo que es la guía de llenado deben de ser completamente obligatorios. Aquí hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque nos está especificando versión 1.0 y si recuerdan en una diapositiva anterior me decía que la versión debería ingresarse 3.3. Ojo, hay que tener mucho cuidado en lo que es la parte de sección del comprobante, es diferente a la sección carta aporte, ¿sí? La sección del comprobante siempre va a ser 3.3 de momento porque es la versión del anexo 20 que rige a la factura. La sección del comprobante, por ser la primera versión del complemento de carta aporte, por eso debe de especificarse valor 1 en el campo versión. Dentro de los campos vamos a encontrar, por ejemplo, transporte internacional, que se especifica como Transinternal, que va a ser un campo requerido para registrar si los bienes o mercancías que son transportados ingresan o salen de territorio nacional y solamente se pueden registrar valores sí o no. Para este campo, por ejemplo, si se contiene un valor que diga sí, se debe registrar la información señalados como entrada, salida MERC y vía entrada MERC. Tratándose de un comprobante de tipo ingreso, se deberá relacionar los números de pedimento dentro de la sección información aduanera que se encuentran a nivel de concepto para los bienes o mercancías que se trasladan, asociadas al servicio, y si existe la sección autotransporte federal de la sección, mercancías. Entonces, debe de existir información para las secciones traslados y retenciones de la sección del complemento del concepto a nivel CFDI, porque tratándose de un comprobante de tipo traslado, se debe de registrar la información del número de pedimento dentro de la sección, informando de la información aduanera que se encuentra a nivel concepto para cada uno de los bienes o mercancías registradas dentro del CFDI que se está trasladando. Si el valor contiene un no en este campo de transporte internacional, en este caso, el campo tipo comprobante debe tener un valor de tipo ingreso, y si existe el autotransporte federal, la sección de mercancías, entonces debe existir información en las secciones de traslado de retenciones de secciones concepto a nivel CFDI. ¿Sí? Aquí básicamente toda esta información es sacada tal cual como viene en la guía de llenado, o bueno, en el instructivo de llenado, donde nos especifica cierto campo lleva tal valor, y si lleva un valor, ¿qué debe de llevar? Y si lleva otro valor, ¿qué debe de llevar? Vamos a ver también lo que es la sección origen, que básicamente es una sección donde vamos a condicionar para el registro de la información detallada del origen de los bienes o mercancías que se están trasladando.
El ID origen es un campo condicional para registrar la clave que sirve para identificar el punto de salida de los bienes o mercancías que se trasladan para los distintos medios de transporte mediante un folio, el cual estará compuesto por la siguiente forma, que es el acrónimo OR, seguido de los 6 dígitos numéricos asignados por el contribuyente que emite el comprobante para la identificación. Si existe la sección cantidad transporta, para la sección de mercancías, este campo debe de existir. En caso contrario, dicho campo no debe de existir. Ejemplo, ID origen OR 000687. Ese es un ejemplo de cómo debe de venir lo que es el ID origen dentro de lo que es el XML. Recordemos que lo que es la parte del XML viene relacionada hasta cierto punto de lo que es el PDF. De esta parte, de qué debe de venir en el PDF o no, todavía no se llegue a especificar. En esta misma sección vamos a encontrar el RFC del remitente, que este va a ser un campo condicionado para especificar el RFC del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan, y si el campo tipo comprobante contiene un valor un valor T de traslado, en este campo se pueden omitir siempre que el RFC del emisor sea el mismo que el remitente. Si el campo del tipo comprobante tiene un valor de ingreso, este campo se puede omitir. Si el remitente de la mercancía es extranjero, este campo no debería de existir. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado de que si es una carta aporte la que estamos realizando con complemento, se puede omitir el RFC siempre y cuando sea el mismo que el emisor del remitente. En caso contrario, debemos de informar en el XML cuál es el RFC del remitente o el propietario de donde sale la mercancía o los bienes a trasladar. Si el comprobante es un ingreso, este campo completamente se puede omitir sin mayor problema. Y si el remitente de las mercancías es extranjero, el campo definitivamente no debe de existir ni con el RFC genérico. Igual en la sección origen vamos a encontrar lo que es número de identificación o registro fiscal, o también conocido como el NUM, REG, IID, tributo, que es un campo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para los efectos fiscales del remitente de los bienes o mercancías que se trasladan cuando sea un residente extranjero. En la diapositiva anterior se les comentaba que el RFC, si es extranjero, no debe de existir, ya que este dato lo toma en su lugar. Es un número de identificación fiscal, como lo dice, un registro fiscal para todas las personas extranjeras que básicamente les estaría haciendo este tipo de comprobante. El campo residencia fiscal es un campo para la clave del país donde se residen para los efectos fiscales del remitente de los bienes o mercancías conforme al catálogo de C-país ubicado en el catálogo del anexo 3.3 del anexo 20, publicado en SAT en internet basado en las especificaciones de la ISO 3166-1. ¿Sí? Este básicamente es un dato que ya lo veníamos manejando desde el anexo anterior, desde el anexo 3.3, anexo 20, que se incorpora también o se jala esa información desde ese complemento, desde ese dato para este nuevo complemento que se está publicando. Para eso vamos a encontrar, por ejemplo, les voy a mostrar lo que es el XML. Básicamente aquí vamos a encontrar lo que es el apartado de los sellos. Vamos a encontrar, por ejemplo, las anotaciones del documento, donde ustedes van a poder consultar, por ejemplo, a detalle cada uno de los campos. Este XML básicamente es de prueba que se publica por parte del SAT, donde viene cada uno de los datos especificados. Por ejemplo, supongamos esta parte. No se especifica que el atributo de nombre es nombre agente naviero, es de uso requerido, y este es un atributo requerido para registrar el nombre del agente naviero autorizado para gestionar el traslado de los bienes o mercancías mediante la vía marítima. Básicamente, no todos los campos van a aplicar para todas las empresas o todos los casos, ya que no todas las empresas transportan de manera terrestre, de manera aérea o de manera marítima. Aquí básicamente es darle una leída a detalle a lo que es la guía de llenado para saber
qué es lo que nos obliga a nosotros como transportistas de mercancía a llenar y con qué información. Este XML se les va a dejar, se les puede enviar por correo para que ustedes lo puedan revisar. Asimismo como lo que es el PDF con el instructivo de la guía de llenado, donde aquí aparecen los diferentes campos que nosotros les estuvimos comentando el día de hoy. Básicamente se comentaron los más relevantes, por así decirlo, ya que vienen muchos especificados a detalle y muchos se repiten también en cuestiones de envío, en cuestiones de catálogos que ya se deben de conocer el día de hoy por lo del anexo 20 publicado en su entonces. Básicamente esos serían como que los cambios que nosotros podríamos notar en lo que es el complemento que se está publicando al día de hoy. Adicional a esto, se les comentó que va a haber una parte de preguntas frecuentes, donde ustedes pueden consultar estas preguntas que más se le hacen a las personas encargadas del complemento directamente del SAT, donde ustedes pueden aclarar algunas de las dudas que lleguen a tener. Igual es un PDF, esta es la liga que se tendría que seguir, que es www.sat.gov.mx, diagonal trámites y servicios, diagonal páginas, diagonal documentos, diagonal preguntas, _frecuentes, _cartaporte.pdf. Esta liga me parece que de momento está en mantenimiento, pero es la liga que se estaría siguiendo una vez publicado y que sea obligatorio lo que es el complemento de cartaporte. Adicional a eso, por mi parte básicamente sería todo en cuestión de del cambio que se ve en el llenado de este complemento de cartaporte, ya que anteriormente, pues como les digo, se manejaba como un documento completamente independiente, ahora ya el SAT lo adopta como un complemento, como lo es el complemento de comercio exterior, y pues ya lanzan lo que es la guía de llenado para saber cómo llevar a cabo este tipo de documentación. Recordemos que la parte del transportista simplemente es el servicio de transporte de la mercancía. No todas las empresas que manejen comercio de un punto a otro tienen que emitir este tipo de complemento, este tipo de documento. Solamente las empresas que realicen el servicio del transporte de la mercancía. Si ustedes realizan la venta de una mercancía y ustedes se lo llevan, básicamente no funge como traslado porque ustedes están moviendo su propia mercancía como propietarios. Igual todas estas dudas que tengan de si lo deben de manejar o no, lo pueden checar directamente con nosotros o lo pueden checar directamente con el portal en el SAT, donde viene un chat en línea para que lo puedan llevar a cabo. Por último, bueno, casi por último, les dejo por aquí lo que son nuestras redes sociales, lo que es la página de Facebook. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden mandar un correo al correo de contacto @aialdi.com, nos pueden llamar o escribir mediante WhatsApp a lo que es el número 452-524-9351 y nos pueden seguir en lo que es nuestra página de YouTube, donde será publicado este video para que asimismo si lo quieren visualizar nuevamente, lo pueden hacer o nos pueden hablar para poder resolver algún tipo de duda que lleguen a tener. Por último, dejamos abierta lo que es la parte de las preguntas en el chat para alguien que tenga una pregunta relativamente sencilla y rápida. Se las podemos resolver ahora mismo para que se vayan con un poquito más clara la idea, o en caso de que no, igual se me pueden apoyar a comentarme que no tienen ninguna duda. Vamos a dar unos minutitos para que puedan expresar sus preguntas en el chat. Vamos a dar unos 10 minutos, ¿va?